Buenas tardes, hoy 5 de julio de 2021 damos inicio a la clase número 27 del curso de Hormigón 2 para la carrera de licenciatura en Ingeniería Civil, grupos 1 y C 143 y 144. Ya estamos en la recta final del semestre porque lo que nos quedan son escasamente esta semana y la próxima, 4 sesiones más, las 2 de esta semana y las 2 de la próxima, en las que esperamos poder completar el programa sin mayor contratiempo. Ya las fechas de los exámenes finales fueron publicadas, ya ustedes saben que la nuestra es el 28 de julio, que ese día vamos a hacer un tercer examen de los exámenes regulares que estábamos desarrollando, y que ese día usted entrega su proyecto número 3 también. Bien, antes de iniciar, hoy debemos completar el ejemplo de diseño de losas postensadas, el procedimiento que estamos desarrollando, que lo que nos faltaba es el diseño del cortante y las verificaciones esa del momento que se transfiere por excentricidad de corte y por flexión también en un ancho en un ancho concentrado, en un ancho efectivo sobre las columnas. Eso también tenemos que verificarlo, que es un pedazo nada más de los cálculos que nos hace falta. Y si nos queda oportunidad, y ojalá sí, vamos a dar inicio al último tema, que es el diseño de torsión, aunque sea como una introducción, y a ese sí le vamos a dedicar lo que queda del semestre, la próxima clase y las 2 clases de la próxima semana, con un ejemplo desarrollado y todo para que ustedes vean cómo es el diseño de los elementos en torsión, que es bastante recetario, muy similar a lo que hacemos tanto para flexión como para cortante, porque es un diseño por resistencia. Y eso no tiene mayores procedimientos que seguir una secuencia de pasos como solemos hacer. Bien, antes de iniciar, quiero abrir el compás como siempre al principio de cada clase para resolver preguntas, aclarar dudas. Si alguien tiene alguna consulta, por favor me levanta la mano y con gusto la atendemos. ¿Preguntas o dudas o algo que deseen aclarar antes de que demos inicio? Richard Carrión, le escucho. Adelante. Profe, yo quería hacerle, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. Quería hacer una aclaración sobre el proyecto. Es que ahí solamente pide verificar los esfuerzos en la etapa final y quería saber si también se debe verificar las deflexiones y resistencias. Resistencia sí. Resistencia sí. Deflexiones no lo vamos a incluir en este proyecto. ¿Te quedó claro, Richard? El diseño por resistencia sí lo tenemos que desarrollar, porque ahí es donde vamos a comprobar que la cantidad de cables que estamos utilizando con su perfil es el adecuado para resistir momento, y también los cortantes, que son importantes cumplirlo, que es la parte que vamos a ver el día de hoy. Pero deflexiones no lo vamos a incluir como parte del alcance del proyecto. Sí, profe, quedó claro. Muy bien. Ok, si no hay más consultas, entonces
continuemos con el desarrollo del ejemplo donde habíamos quedado. Permítame compartir pantalla para que iniciemos. Vamos a ajustar aquí esto un poco. Okay. Ahora sí. Ok, aquí está nuestra marca donde habíamos llegado en el desarrollo de este ejemplo. Perfecto. Lo que vamos a ver es el diseño o la verificación de la resistencia al cortante, la transmisión de la transferencia de momentos también por excentricidad de corte y también por flexión en el ancho efectivo de losa sobre las columnas. Vamos a entrar a ver ese procedimiento. Lo primero es verificar la resistencia al cortante, la transferencia de momento. Vamos a empezar con las columnas exteriores inicialmente. Entonces, este es el cortante último. En las columnas exteriores, recordemos nuestra planta de losa, ¿no? Tenemos en los claros exteriores luces de 17 pies. La carga última, 0.17 PCF, 0.17 kips, perdón, 170 PCF. De manera que el cortante va a ser WL medios más lo que se necesite para equilibrar los momentos, ¿no? El diagrama de momento último con los efectos secundarios, ¿no? Este que tiene los valores de 0.61 y 6.65 en los extremos. Entonces, haciendo equilibrio, sería, esto es WL medio, W de 170 PCF, la luz de 17 pies entre 2. Y este es el equilibrio de los momentos, ¿no? Tomando un momento de 6.65 en el centro de la columna interna y 0.61, cada uno con su sentido, por supuesto. Entonces sería el cortante, es importante, el cortante en la columna exterior. Estamos hablando de esta fuerza cortante que estamos calculando aquí, ¿no? Que resulta en este valor de 179 kips por pie. Recuerda que todo esto está por ancho unitario, ¿no? Por ancho unitario de un pie. Ellos aquí le están añadiendo una carga adicional de cerramiento, como si tuviera una pared de borde. Vamos a agregárselo aquí, que esto es como si tuviera una pared de borde. Cuyas cargas no han sido contempladas en el diseño. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un proyecto en el que ya tenemos las cargas de paredes incorporadas dentro de la carga muerta, realmente esto no es necesario. Lo que ellos están haciendo esquemáticamente, si lo vemos aquí, es considerar que en el borde de losa, hacia atrás, en profundidad, también hay una carga de paredes, que sería el cerramiento del edificio, y que esa carga tiene una magnitud de 0.40 kips por pie. Era una carga distribuida aquí a lo largo de la longitud, cuyo valor sería 0.40 kips sobre pie. Si lo comparamos con una pared de mampostería, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Una pared de mampostería de bloques aproximadamente tiene una carga, vamos a hacer una estimación aquí, la carga por unidad de área de las paredes, una pared repellada, está por el orden, y esto es aproximado porque
No es lo mismo lo que pesa un bloque de arcilla que lo que pesa un bloque de cemento. Un bloque de cemento es más pesado. Esta carga de paredes, voy a poner aquí para bloques de concreto. Sería aproximadamente 200 kilos por metro cuadrado de área de proyección vertical. En un metro cuadrado de pared. Si usted agarra una pared, un metro cuadrado de esa pared, un rectángulo de 1 metro por 1 metro vertical, repellada por ambos lados, aproximadamente tiene este peso. ¿Bien? Para saber el peso por unidad de longitud, usted tendría que multiplicar por la altura de la pared. La altura en metros de la pared. Ya que si usted toma una pared, digamos que una altura entre piso regular, esto también puede variar, podría ser unos 3 metros. Estaríamos hablando de que una pared por unidad de longitud tiene un peso de aproximadamente 600 kilos por metro lineal. Para que comparemos, ¿no? Si yo comparo eso de una pared de mampostería versus esta carga de paredes que dice que aquí es mampostería y vidrio, yo esto aquí no estoy considerando vidrio, sino solamente mampostería. Si usted tiene ventanas y demás en esta pared por unidad de longitud, el peso va a ser menor. Pero solamente para comparar, a ver qué tan diferente nos da este valor. Voy a llevar esto aquí por pie para poder comparar, sabiendo que 1 kilogramo tiene 2.205 libras y que 1 metro tiene 3.28 pies. Y si divido entre 1000, sorpresivamente me da exactamente igual, 0.40 kg por pie. Ya que anda por ahí, ¿no? Mi estimación y mi altura de pared, pues anda por ahí muy cercana al valor que ellos están utilizando aquí. Ok. Pero así como lo haríamos, si usted quiere saber el peso por unidad de longitud de una pared, esto es lo que tendría que hacer. Como carga lineal. Entonces ellos están considerando que esta carga está aplicada en ese ancho de 20 pies. Recordemos que esto tiene un ancho tributario de 20 pies, que sería el ancho tributario del marco. Entonces, desde luego, esta carga habría que adicionársela a la carga o al cortante, pues, al cortante que ya tenemos allí. Que a esta carga le tendríamos que sumar la carga última correspondiente a la pared amplificada, ¿no? Por el 1.2 más el 1.09. Déjenme ver las unidades. Me parece que esto debería ser 1.09 aquí. Creo que sí. Déjenme ver. 0.17 por 17 entre 2. Menos 665. Menos 0.61 entre 17. Sí, es 1.09. Faltó ahí la coma o punto decimal. Tal como está aquí. Así que por favor corrijan ahí ese valor. Ok, entonces esto más la carga de la pared de mampostería que tenemos allí por el ancho tributario, estos serían los 20 pies de ancho tributario que tenemos allí en ese marco, recuerden, produce un cortante total en esa columna, sobre esa columna de 31.4 kilos. Ese cortante aquí. El momento transferido, el momento desbalanceado, recuerde que para el cálculo de los cortantes excéntricos y todo lo demás, se toma el momento que se transfiere de la losa a la columna y ese es el que ocurre en el centro de la columna, como he explicado otras veces. Aquí este momento desbalanceado que viene de la losa es el que se transmite luego por acción y reacción a la columna.
0.61 en este caso, y hay que multiplicarlo también por el ancho de 20 pies, porque esto está por unidad de longitud. Acá, cuando veamos el de las columnas internas, sería la diferencia entre estos dos momentos, entre el momento de 7.43 y de 6.65, para determinar cuál sería el momento que se transfiere aquí, o el momento desbalanceado. Sería la diferencia de 7.43, 6.65 por el ancho de 20 pies. Acá el momento último es 0.61 por el ancho de 20 pies también. Este sería el momento desbalanceado o momento último en la columna interna. Este valor, 20 por 0.61, 12.2 kip por pie, que junto con el cortante último de 31.41 kips es el que vamos a utilizar en la fórmula de los esfuerzos cortantes. Recordemos, aquí, en la fórmula de los esfuerzos cortantes, VU entre el área crítica más gamma V por el momento último entre J entre C. Ya tenemos los momentos que vamos a utilizar, este momento desbalanceado y el cortante, 31.4. Entonces necesitamos calcular el área crítica, el gamma sub V y la J entre C, que eso no es diferente a lo que hacíamos en el método directo y en el método del marco equivalente. Ok, continuamos. Aquí tenemos la fórmula. Bien. Ya tenemos el cortante último, 31.4, el momento último de 12.2. Los demás son propiedades de la losa. Para la losa postensada, en el cálculo del cortante, en una columna de borde, se debe tomar el valor de D como el 80% del espesor de la losa, 5.2 pulgadas en este caso. Las dimensiones de la columna vista en planta, aquí nosotros tenemos una columna que tiene un ancho de 14 pulgadas, que es nuestra C2, y una dimensión, en el sentido del análisis, C1 de 12 pulgadas. Estamos en la columna de borde. Entonces, C1 de 12 pulgadas, C2 de 14 pulgadas, B1 y B2, recuerden que en una columna de borde, los valores de B1 y B2 serían aquí B1, exagerando aquí el diagrama, pero B1 se toma como la dimensión C1 más D medios, y B2, que es esta distancia de aquí, se toma como C2 más D, de ambos lados, D medio y D medio, ¿no? Entonces aquí tendríamos B1, perdón, C1 de 12 más D medios de 5.2 entre 2, produce este valor de B1 de 14.6 pulgadas, y B2, que es C2 más D, C2 de 14 más 5.2, hacen estas 19.2 pulgadas. Este es el caso, ya recordado por nosotros, de columnas de borde con flexión paralela al borde. Aquí la flexión llevaría este sentido, ¿verdad? El sentido del momento. Flexión. Bueno, en esta nomenclatura aparece como una flexión perpendicular al borde, porque se toma como la dirección de los dedos del momento, como el sentido de la flexión, el sentido este de análisis. Entonces sería una flexión perpendicular para esta nomenclatura de estos apuntes.
Y en ese caso, los valores de J en 3C y de A crítica, el área crítica sería el perímetro. Aquí el perímetro sería 2 veces B1 más B2. Aquí está, 2 veces B1 más B2 por el peralte efectivo de la losa. Hace un área crítica de 252 pulgadas cuadradas, que es la que utilizaríamos aquí. Y J en 3C también está tabulado. No voy a ir hasta allá para no perder tiempo en eso. En esa tabla que ustedes han utilizado bastante, le aparecen las propiedades A sub C y J en 3C. 1419 pulgadas cúbicas. Y el cálculo de la gamma sub F sabemos que es 1 sobre 1 más 2 tercios de raíz de B1 entre 2 y la diferencia de 1 hace el gamma sub V. En este caso gamma sub V es 0.37 y gamma sub F sería la diferencia de 1, ¿verdad? 0.63. Ambos sumados deben dar 1. Entonces ya tenemos todos los parámetros, tenemos J en 3C y tenemos gamma sub V. Al reemplazar el cortante de 31.4, el área crítica de 252 pulgadas cuadradas, gamma sub V de 0.37, el momento último de 12.2, esto hay que llevarlo a las unidades correspondientes, esto hay que transformarlo a pulgadas, así usted va a ver por ahí un 12, y J en 3C de 1419. Aquí están los cálculos. Se está llevando a unidades de PSI, o sea que en lugar de 31.4 kips entramos con 31.400. Y este momento 12.2 hay que multiplicarlo por 1000 y por 12, ¿no? De ahí el 12.000, ¿no? Para llevarlo a libras y a pulgadas. El esfuerzo debido a las cargas últimas, 163 PSI, y eso debe ser resistido por el concreto en primera instancia, y si no es suficiente, entonces hay que o utilizar ábacos o reforzar con estribos. Vamos a ver la resistencia del concreto solo. Para las columnas de borde, la resistencia del concreto solo en las columnas de borde, como son más críticas, no se toma, como hemos señalado en la teoría, no se toma el aporte de la compresión de los cables. Simplemente se toma la resistencia del esfuerzo del concreto, que es phi por 4 veces raíz de F'C. Esto en el sistema inglés, ¿no? En el sistema internacional este 4 se transforma en 1.06, como ustedes saben. Phi, esto hay que modificarlo, es 0.75. Phi por 4 veces raíz de 4000, que es F'C. Producen este resultado que está acá arriba, ¿no? De 190 PSI. Esto es la resistencia del concreto en forma de esfuerzo, y ella es mayor que el cortante que provoca la demanda, de manera que está ok. Se cumple, no se necesita refuerzo para cortante, no se necesita abaco, el concreto solo es suficiente. Y la demanda, la relación demanda-capacidad ahí sería 163 sobre 190, es de 0.86, o sea que estamos bien. Lo otro que hay que verificar en esa columna es ahora el porcentaje de el momento desbalanceado, de este momento desbalanceado, que se debe resistir en el ancho efectivo de losa, en ese ancho efectivo de, aquí está, de C2 más 2 veces o 3 veces el espesor de losas al final de cuentas. Recuerda que ese ancho efectivo es donde vamos a colocar las barras un poco más concentradas. Voy a limpiar esto un poco nada más. Ahora, para propósitos de la flexión, tenemos un ancho efectivo que es igual a la dimensión C2 más 3 veces el espesor de losa. En otras palabras, esto sería C2 de 14 pulgadas, 3 veces el espesor de losa de 6.5 pulgadas. Entonces, este es un ancho efectivo para la transferencia del momento desbalanceado o del porcentaje del momento desbalanceado que debo verificar ahí, de 14 más 3 por 650,
33.5 pulgadas, o lo que es lo mismo, 2.79 pies. $2.79. Aquí está el ancho efectivo ese que mencionábamos. También recordemos que hicimos el caso del acero de construcción, que hay que colocar ahí el punto 00075, el ASF, donde en este caso el área ACF, la que controla es la del ancho de 20 pies, de ancho tributario por el espesor de losa. Esto para llevar de pies a pulgadas, los 20 pies. 1.17 pulgadas al cuadrado, el área de acero. Que eso con 6 barras número 4, la barra número 4 recuerda que tiene un área en el sistema inglés de 0.2 pulgadas, así que esto hace 6 por 1.2, 6 por 0.2, perdón, hace 1.2 de área que colocaríamos de esas 6 barras. Ahí también van a haber cables, o sea que ahí yo debo considerar también el esfuerzo de los cables. Recordemos la fórmula, el esfuerzo efectivo, que ya lo habíamos calculado como 175. Esto es una constante, los 10 KSI que hay ahí. Y esta porción, recuerde que es 4 sobre 300 veces Rho sub P, que es el porcentaje de los cables. 4 es F'. Ahora sí. 4 KSI es el F'. Entonces se está considerando que de esos 10 cables, recordemos que estamos colocando allí, van a considerarse que 3 de esos 10 cables están repartidos en ese ancho efectivo de 33.5 pulgadas. 3 de esos cables, el área de uno de los cables, 0.153, B por D. La DP, recuerde que el cable, esto sería DP, el peralte efectivo de los cables sobre esa columna. Y recuerde que allí, en esa posición que estamos verificando los esfuerzos, que es la columna exterior, el cable tiene un perfil que llega al centro, ¿no? Así que DP allí es 3.25. Recuerden siempre eso. Cuando vamos a hacer la verificación en otros puntos, pues será diferente. Acá la D sub P sobre la columna interna es 5.50. Pero la que estamos viendo, que es la exterior, tiene una DP de 3.25. Vamos. Ese porcentaje de los cables es 0.0042. Y eso produce un esfuerzo de los cables de 188.2 pulgadas. KSI, perdón. Kips por pulgada cuadrada. Esto sería la fuerza efectiva de los cables, lo que le hemos llamado F mayúscula, F sub E. 3 cables del área de acero, del área de los cables es 0.153 pulgadas cuadradas, por el esfuerzo efectivo hacen una fuerza de esos 3 cables de 86.4. Entonces tenemos la fuerza de tensión de las barras, 6 barras de 0.2 pulgadas cuadradas por FY de 60, 72 kips, y la suma de la tensión de los cables y la tensión de las barras, 86,72, hacen 185.4. La profundidad del bloque de concreto sería el área de tensión entre 0.85 F'C por el ancho. El ancho en este caso es 33.5, ¿no? La profundidad del bloque de concreto 1.39. El brazo de los cables es diferente al brazo de las barras. Y lo podemos ver nuevamente aquí. El brazo de los cables es
3.25 menos A medios, porque es al centro del bloque de concreto donde se toma el momento. Y el brazo de las barras sería, la D en este caso es 550, ¿no? 550, que es 650 menos 1 pulgada. 550 menos A medios. Aquí está, ¿no? Entonces, ya tengo las fuerzas de tensión, tanto en las barras como en los cables, y tengo los brazos. Fuerza por distancia, esta sería la de los cables. El momento que resisten los cables serían estas fuerzas por este brazo, y el momento que resisten las barras serían 72 por punto 4. Por el fil, adelante, ¿no? 158 por punto 21. A ver, déjenme ver qué pasó aquí. No, disculpen. Esta es la fuerza de los cables y este es el brazo. Ahora sí, 86.4 por el brazo de punto 21 y la de las barras 72 por punto 4. Ahora sí, disculpen. 86.4 por punto 21, que es el brazo, y 72 las barras por el brazo de punto 40 y el fil de 0.90. Entonces el momento resistente y es el que debe ser mayor que el momento que se transfiere, y el momento que se transfiere es gamma sub F por el momento último de 1220 que habíamos calculado por acá, ¿no? Ese momento de 1220 que estaba aquí, que en el gráfico lo teníamos acá abajo también, aquí, 0.61 por el ancho de 20 pies, 12.2 por el gamma F de .63, perdón, .63. Y observamos que el momento resistente es mucho mayor que el momento que le está llegando, bastante mayor. 42 versus 7.7 está sobrado. No es crítico en ese punto. Va a ser crítico en otros lados, ¿no? Donde la demanda era más alta, ¿no? Por acá hacia el centro, recuerden, ¿no? Y sobre esta columna que habíamos verificado la resistencia, ¿no? Hay que hacer lo mismo ahora aquí, el mismo procedimiento en la columna interior. Vamos a ver. Ahora para la columna interior vamos a ver tanto el cortante como el momento transferido en la columna interior. Nuevamente el cortante a la izquierda y a la derecha de las columnas, eso se calculó en el paso 8 y producían estas fuerzas cortantes aquí. Vamos a buscarlos. De 1.81 de un lado, 1.81 kip. Eso hay que multiplicarlo porque ese kip está por unidad de longitud, kip por pie, y el otro era 203 kip sobre pies. Entonces ambos hay que sumarlos y multiplicarlos por 20 pies de ancho de ancho tributario del marco. Estos fueron calculados en el paso número 8. Vamos a regresar allá para que los veamos. De dónde salen estos valores de 1.81 y 2.03. Cuando se hizo el análisis estructural, aquí están. El cortante de la derecha del claro exterior, este que aparece como VINT,
V interior es el 1,81 que ahora vamos a utilizar. Es el cortante de la derecha del claro exterior, o sea, el que está ocurriendo sobre la columna interna, ¿no? De su lado izquierdo para la columna interna, ¿no? 1,81, keep sobre pie. Y el otro es el 2,03 que tenemos para el claro interior, que ese sí, como los momentos son iguales de ambos lados, es WL medio, ¿no? 2,03. Entonces de ahí es donde sale el valor de 1,81 y el otro de aquí de 2,03, ¿no? Ellos dos, para saber el cortante total que le llega a la columna, tengo que sumarlos por equilibrio, 1,81 y 2,03, y multiplicarlos por el ancho tributario del marco de 20 pies. Y eso produce un cortante, vamos a ver, aquí está el cálculo, 1,81 más 2,03 por 20 pies de 76 kilos. Ya tengo el V1. Recuerda que mi fórmula para los esfuerzos cortantes es VU entre AC más gamma sub V por el momento último entre J entre C. Ya tengo esta, 76,8. El momento último, también lo tengo en el diagrama, aquí está, es la diferencia de 7,43 y 6,65, que es el momento desbalanceado sobre la columna que se transfiere de losas a la columna, y por el ancho de 20 pies. Aquí tenemos el cálculo, 7,43 menos 6,65 por 20 hacen este momento de 15,6 kPa. Las propiedades ahora en planta, yo tengo una columna interior de dimensiones, esto sería C1, que para esa columna interna es 20 pies, y C2, el ancho transversal o la dimensión transversal, 14 pies. Mi perímetro crítico, recordemos que ocurre a una distancia de medios por todos lados, ¿no? Así que yo tendría aquí en la dirección de análisis esta distancia sería nuestra B1, que sería C1 más D, y B2, esto lo he hecho tantas veces que está bien recordar, C2 más D igual. Nuevamente, el valor de D que se toma, para el propósito del cálculo del cortante, el 80% del espesor, sigue siendo el mismo valor de 5,20. Y nuestras dimensiones B1 y B2, aquí la tenemos, C1 más D, C2 más D. C1 sería 20 más 5,2, es decir, 25,2, y B2 sería 14 más 5,2, o sea, 19,2. En columna, el sentido de la flexión vendría así, del momento último. Para las columnas internas, allí no hay ningún problema ni confusión para las fórmulas correspondientes. El perímetro es la suma de B1 y B2 por 2. Bueno, eso ocurre dos veces, aquí está. Por el peralte efectivo de losa produce esta área de 462 pulgadas cuadradas, que es la que utilizaríamos aquí. Con B1 y B2 yo puedo calcular mi gamma sub F y gamma sub V. La misma fórmula produce un gamma sub F de gamma sub V de 0,43, de donde el gamma sub F sería la diferencia de 1, 0,57. Entonces ya tenemos gamma V también, y J entre C también lo obtengo de la misma tabla donde está A sub C, cuyo valor aquí está calculado como 3.664. Eso nos permite encontrar el cortante que se transfiere tanto por la fuerza cortante como por el momento que se transfiere por cortante excéntrico. Reemplazando,
El valor de 76.8 en KIPS es 76.8, en libras sería 76.800. El momento de 15.6 multiplicado por 1000 y por 12 para llevarlo a libras pulgadas, A sub C y J entre C. 188 PSI. En las columnas, esta es la demanda. En las columnas, la resistencia del concreto, ahí yo sí puedo utilizar, en columnas interiores, sí puedo utilizar la contribución de los cables. Sí tengo que utilizar la contribución de los cables. Entonces, de aquí, dentro de esta fórmula, el beta sub P primeramente es alfa sub S por D entre B sub 0 más 1.5. Como es una columna interior, el alfa sub S es 0.40. El peralte efectivo es 5.2. B sub 0 es el perímetro. Recuerda que el perímetro es 2 veces, esto es B1 más B2. ...88.8 pulgadas. Así que el cálculo de beta sub beta está hecho aparte. Acá primero. Esto es alfa sub S de 40. D de 5.2. El perímetro B sub 0 de 88.8. Y el 1.5 que es una constante. No puede exceder de 3.5. Esto tiene un límite. Beta sub P, cuando lo voy a introducir en la fórmula, no puede exceder de 3.5. Si el cálculo resulta mayor de 3.5, yo utilizo 3.5. Aquí resultó mayor, así que debo utilizar 3.5. 3.5 raíz de F'C, el 30% de FPC, que fue calculado previamente y era el valor ese de 172 PSI, que era la compresión axial de los cables. Y esta, que sería la componente vertical del empuje de los cables por su perfil, solemos despreciarla. Para simplificar un poco los cálculos y ser conservadores en cuanto a eso. Entonces aquí tendríamos 3.5 raíz de 4000 más 0.3 por 172. Tal como lo tenemos aquí, ¿no? Phi de 0.75, por supuesto. Entonces aquí sería 3.5 raíz de 4000 más 30% de 172, que es el FPC, que es la compresión axial de los cables. Entonces, observe que en una columna interior, la resistencia del concreto 205 PSI, si la comparamos con la resistencia de una columna exterior, que ese cálculo lo hicimos acá arriba, 163, observe, 190, disculpe, 190. ¿Sí? Es un poquito más en la columna interior porque estamos considerando la contribución de los cables. Para las columnas de borde solamente se utiliza la resistencia del concreto correspondiente al cortante, porque se trata de ser conservadores, son columnas más críticas, porque como sabemos ellas tienen que recibir con la resistencia adecuada todo el momento desbalanceado. Aquí el momento desbalanceado que se transmite es la diferencia, aquí es enteramente el momento que viene de la losa. Entonces, por eso que crece un poco. Observo que aquí es 190 y en la columna interna es un poco más, ¿no? Por la contribución de los cables que hacen este valor de 205. La demanda es 188
188 versus 205, aquí ya está corregido por el 0.75 del pique cambio. Así que se cumple. Y la relación demanda-capacidad ahí es 188 entre 205, 0.92. Está bien. 0.92. A veces cuando esto se pasa un poquito, si yo estoy un poquito excedido, vamos a poner 210 por ahí, que hubiera resultado el cortante. Si estoy excedido apenas, en un poquito, lo que yo hago es, bueno, voy a ponerle un cable más. Porque al ponerle un cable más me va a aumentar el esfuerzo este. Y ahí me evito tener que colocar armadura de refuerzo, ábacos, que todo eso para el constructor podría ser complicado. Pero él si tiene que instalar, en vez de 10 cables, instalar 11 a él, eso no le preocupa. Así que si estamos un poquito excedidos, usted puede de repente colocar un cable adicional. Le va a mejorar todo, ¿no? Y el constructor no le va a objetar eso. Ya si está muy excedido, si necesita, ya ahí no le va a poner, no le debe poner 3, 4, 5 cables para dar la resistencia que necesita. Ahí sí, en esos casos, si necesita bastante resistencia al cortante, ahí sí la solución sería utilizar refuerzo al cortante o si hay la posibilidad constructiva, arquitectónica, instalar un abaco. Bien, pero aquí estamos cumpliendo. Así que eso no es necesario. La flexión sucede exactamente lo mismo. Lo único que va a ser diferente aquí en este caso, el gamma sub F ya vimos que por diferencia, aquí lo había anotado, 0.57 el valor. Nuevamente, el ancho efectivo a obra. Voy a tratar de ponerlo aquí mismo en otro color. Nuevamente era este ancho efectivo, se toma como C2 más 3 veces el espesor de losa. C2 de 14 pulgadas, 3 veces 6.5. Y en este caso esto sería, a ver, 14 más 3 por 6.5, 33.5. Igual que en el otro caso, porque la columna de borde también era de 14 pulgadas de dimensión. Lo que cambia es el peralte de ambas columnas. .5 del ancho efectivo, ¿no? El momento desbalanceado es el 15.6 que teníamos aquí, recuerden. Que era la diferencia entre estos dos momentos en el centro de la columna, 7.43 y 6.65 por el ancho de 20 pies. 15.6 por el gamma sub F de 0.57. Nuevamente tengo que verificar ahora el momento que transfieren los cables. Aquí la DP en esta columna sí es 5.50 y la del refuerzo también es 5.50. Es decir que esas dos D son iguales, ¿no? La del refuerzo y la de los cables, 5.50. Están en la misma posición, cables y barras. Igual que en las columnas anteriores estamos suponiendo la misma fuerza de tensión de 3 cables. Estamos considerando que hay 3 cables que pasan por ahí, por el ancho efectivo de 33.5. Aquí estaría el área, también con 6 barras número 4, cumplimos con el área requerida. Ahí yo quizás le hubiera podido poner una más, ¿no? Porque esto se está quedando un poquitito corto, ¿no? Aquí de 1.20 se requiere 1.23. Quizás lo más conveniente hubiera sido utilizar 7
7 para que nos diera un área efectiva de barra de 7 por 2, 1.4. Si esto hubiera funcionado mejor, ¿no? Pero está bien, no es que estamos tan perdidos. Está muy cercano, ¿no? Vamos a seguir con ese 1.2 de área de acero por el FY de 60 SI. Produce la fuerza de tensión de las barras 72 kips, la fuerza de tensión de los cables 86.4. Aquí estaría la tensión total. Observe que se están sumando ambas para calcular el valor de A, y también se están utilizando con el mismo brazo porque las dos tienen la misma distancia, la misma posición. El D y el DP ambos son 5.50, como habíamos dicho, ¿no? La profundidad del bloque de concreto es la tensión total, 86,72, 158, entre 0.85 de F'C por el ancho efectivo, que en este caso es 33.5. 1.39 es la profundidad del bloque de concreto, de manera que su brazo es D menos A medios, D de 5.50 menos A medios, para llevarlo a pie. Y eso produce una resistencia Φ de la tensión total por el brazo total de 57 kPa, y el momento desbalanceado allí por gamma F es 8.89. Está sobrado también. 57 versus 8.89. ¿sabes? Entonces, en conclusión, ya ahí tendríamos el diseño. Esos 10 cables que se están transfiriendo en ese ancho, en el marco, en forma de banda, se van a distribuir en forma de 3 cables que atraviesan directamente la columna, y los 7 cables rentantes se van a colocar a 2 pies 6 pulgadas del centro. En esto, cuando se trata de banda de cables, si lo vemos en planta, nosotros tenemos un ancho de 20 pies. Y tenemos columnas en los extremos y 3 claros, ¿no? Claro del centro es un poco más ancho que los otros, ¿no? ...17 pies... ...25 pies... ...y 17 pies... Entonces vamos a concentrar 3 cables... ...en ese ancho efectivo... ...de 33.5 pulgadas, o lo que es lo mismo, ...2.8 pies... casi 3 pies, ¿no? Yo necesito colocar 3 cables allí, en ese ancho efectivo, y los otros 3 repartirlos, ¿no? Ahora, como es, realmente no está tan simétrico. Aquí me quedarían faltando 7 cables. Lo que podríamos hacer es colocar uno más para que sean 4, y luego entonces 3 cables aquí y acá, ¿no?
En forma de nomenclatura, nosotros podríamos utilizar la nomenclatura que ya conocemos aquí. Estos tres cables yo los puedo agrupar en una sola línea. Vamos a hacer eso. Yo los podría agrupar. Estos cuatro cables. Cuatro cables los voy a agrupar en una sola línea de nomenclatura y voy a utilizar el cuadrado, ¿no? Esto significa cuatro cables que los tensaríamos de este lado y los otros 6 cables yo los podría llamar así con el triángulo. Ahí tengo 3 cables y aquí tendría 3 cables más. En total aquí hacen 3 y 3 son 6 y 4 10 cables. El perfil del cable, que también lo tengo que denotar en mi planta, es el que tenemos aquí. 325, 225 al centro, 550, 1 y se repite, ¿no? 325 en los extremos. Colocarlo aquí en pequeño. Ese es el perfil. En el centro dijimos 225, el perfil se denota desde el fondo de la losa, porque es lo que constructivamente se puede inspeccionar. Yo puedo venir con mi cinta y contra la formaleta medir, ¿no? Y el instalador también se guía siempre con la referencia que es el fondo de losa. 325, 225, aquí, 550. En el centro acá del claro más grande es 1. Aquí vuelve a ser 550. Acá 2. ¿Era 225? 225. Corregir aquí. 225. 325. A veces en el borde de la losa está tácito, porque realmente los cables se anclan siempre a la mitad de la losa. Si está en borde de losa, no hace daño colocarlo, pero el constructor siempre entiende que los cables van anclados a la mitad de la losa. Yo siempre lo pongo. Entonces, así estaría el esquema de instalación. El cable hay que colocar en los planos, cantidad de cables que hay en la banda y en los cables uniformes, el perfil. Siempre es bueno separar el diseño en una planta de cables y en una planta de refuerzos para que no se confunda. La planta de refuerzo de esto luciría, vamos a hacerla aquí abajo también. Vamos a hacer en color. Aquí colocamos 6 barras, recuerden. En todo se colocó 6 barras. Barras número 4. Por ahí atrás se decía cuál era la longitud, no voy a regresar ahora. Pero hay que indicar siempre la longitud de las barras. Es 6 barras número 4 por... Estas son superiores, ¿no? O top, como le solemos utilizar a veces la nomenclatura, ¿no? 6 número 4 por tanto. Todo se utilizó el mismo refuerzo. Es bajo. Aquí en Panamá nosotros solemos utilizar más barras de esto, bastante más, ¿eh? Por las razones que ya ustedes saben. Carga mucho mayor, espesores de losa mayores, etc.
pero para ser consistente, este sería el refuerzo. Siempre es bueno, dice que aquí solamente se exige un refuerzo negativo, pero siempre es bueno colocar un refuerzo inferior de por lo menos 4 número 4 inferiores. Es decir, uno termina colocando una parrilla de refuerzo superior e inferior. Por razones constructivas, ¿no? Póngale por lo menos 4 número 4. 4 número 4 hacen el trabajo. Inferiores. No se requirió acero en el centro del claro porque los esfuerzos no excedían de 2 raíz de F''C. Pero si llegaran a necesitarse, también se colocan y se denotan cuál es la cantidad de barras que se está colocando. Y bien, de esa manera completamos el diseño y completamos el tema de refuerzo. Le hemos dedicado bastante porque es importante, ¿no? Es importante que usted se lleve lo más que pueda de esto. A manera de complemento y también importante, hay 2 puntos en el ACI donde se toca lo referente al concreto preforzado. En el capítulo 18, déjeme ir allá un momento. En el capítulo 18, como ya hemos estado señalando otras veces, todo lo relacionado con el concreto preforzado está allí. Es importante que usted revise, estudie, como todas las normas hay que estudiarlas, no para aprendérselas de memoria, sino para saber dónde están las cosas que uno tiene que buscar. Eso es lo que se llama dominar una norma, saber en qué parte, primero saber en qué norma está, porque hay muchísimas normas, en qué norma está o cuál es la norma que aplica, y luego dentro de la norma dónde buscar las cosas. En el capítulo 18 están todas las consideraciones que vimos. A grandes rasgos, los esfuerzos permisibles en la etapa inicial, en la etapa final, si las losas son de clase 1 no agrietadas, de transición o agrietadas, cuáles son los esfuerzos permisibles, principalmente los de tensión, los esfuerzos en la etapa última. Eso lo mencionamos. Léase, por favor, el capítulo 18. Léaselo, usted sabe cómo leer las normas del ACI, usted lee lo que dice la reglamentación del código y los comentarios. Los comentarios son complementarios, generalmente tienen antecedentes, algo de por qué se utilizan esos valores y también le añaden información importante adicional, ¿no? De las pérdidas hablamos, las pérdidas de fricción, cómo se calculan, los coeficientes de fricción por curvatura no intencionada del cable y también por la misma curvatura del perfil de los cables, las constantes K y μ. La resistencia a la flexión, esas fórmulas las vimos. Todo lo que yo le estoy mostrando en mis apuntes está referenciado en el ACI para propósitos de resistencia. El esfuerzo de los cables, cómo se calcula. Esto es una forma aproximada que la permite el código. Si es cables en vigas o cables en losas, cómo se calcula. Límites del refuerzo, la cantidad mínima de acero que debe utilizarse, si es en vigas, si es en losas. Aquí está el 2 raíz de F''C para los y cómo se calcula el área de acero en los refuerzos positivos. Aquí está el
El refuerzo sobre las columnas mínimo el punto 00075 ASF. Y hay más información ahí. Permite la redistribución. De eso hemos hablado otras veces. Y en el ejemplo está hasta cómo se haría si fuera necesario hacer redistribución. Redistribución solamente es necesario hacerlo si tenemos mucha concentración de acero sobre las columnas o si se excede un poco la resistencia a los cálculos y podemos hacer redistribución para ver si con esa consideración se cumple. Si no, entonces no es necesario realmente hacer redistribución. Si se está cumpliendo con la resistencia, ¿para qué hacer eso? Bueno, ya estos son elementos que están sometidos simultáneamente a una combinación de flexión y cargas axiales. Sistemas de losa, de eso hemos hablado también. Sí, es importante que usted lea, estudie. Lo que presenté en las conferencias sobre posttensado y las zonas de anclaje, que es el punto donde se transfieren la fuerza del tensado a los esfuerzos de compresión en el concreto. Eso está explicado también en el ACI, cuando son anclajes en el borde de losa, cuando son anclajes intermedios también. La zona de anclaje es importante y es crítica y es importante que usted sepa bien lo que pasa allá adentro. Lo que hablábamos en alguna de las clases, como la distancia en la que se transfiere esa carga de los cables de concentrada uniformemente distribuida, cuánto es para propósitos de la verificación de los puntos de transferencia. Todo eso está ahí en el ACI, en el capítulo 18. Le hablo un poco de los métodos de diseño. Bueno, hay lo que yo les presenté y algo adicional. Algo desde el punto de vista de protección para los cables. Yo soy de la opinión de que en Panamá debieran utilizarse anclajes del tipo encapsulado. Son anclajes que viene el anclaje o el plato de los cables vienen revestidos en una especie de plástico muy duro, muy resistente, que lo encapsula para protegerlo de la corrosión. También las cuñas, hay unos tapones de plástico que se instalan. Honestamente, yo he visto muy poco la utilización de eso en Panamá. Ni cables, ni anclajes encapsulados, ni tapones para las cuñas, para la protección. Pero en un ambiente como el nuestro, yo soy de la opinión de que debe utilizarse por protección a la corrosión, por durabilidad y por un buen comportamiento a largo plazo. Recuerda que todos estos edificios van a envejecer y no es muy diferente de las personas. Los edificios cuando están sometidos a un ambiente agresivo como el nuestro, en Panamá hay altas temperaturas, alta humedad, la atmósfera tiene contenido importante de cloruro por la proximidad al mar. Tenemos un ambiente también donde el smog es terrible por la concentración de personas que viven en la capital. Entonces la contaminación vehicular y de fábrica también incide en la lluvia ácida y en los elementos de deterioro, ¿no? Entonces, y aquí el mantenimiento no es algo bien entendido tampoco. Entonces, usted piense en todo eso en el momento de diseñar y construir, porque su estructura va a estar sometida a un ambiente que le va a exigir unas propiedades importantes, ¿no? Esto es para la lechada que se inyecta en los cables adheridos. Esto en posttensado no aplica, nosotros utilizamos cables no adheridos, pero quizás en prefabricado sí. Inclusive el material que se debe utilizar para la lechada, los ingredientes que debe llevar. Todo esto es para la inyección de lechada, en la protección del acero de preesfuerzo, que hay algo de durabilidad también importante, ¿no? Bien interesante, de esto no hemos hablado,
Esto se utiliza, el potensado externo se utiliza más que nada cuando se necesita hacer algún reforzamiento o rehabilitación estructural. Si usted requiere aumentarle la capacidad a una losa o una viga, o que haya tenido algún tipo de problema, te puede hacer un potensado externo. Vamos a ver eso cómo sería. Vamos a suponer que yo tengo un claro de losa para solamente tomar un ejemplo sencillo. ¿Cómo yo puedo incrementar la capacidad de carga de esta losa? Ya sea porque se vaya a necesitar por cambio de uso o que haya algún problema estructural o de comportamiento, de flexiones, etc. Nosotros podríamos instalar aquí, vamos a instalar un elemento tubular, puede ser un tubo de acero, contra el cual vamos a instalar, perdón, tratar de dibujarlo un poquito más. Nosotros podemos tensar aquí esos cables y esto lo que va a hacer es aplicar un empuje vertical hacia arriba. Esa carga que estamos aplicando aquí, si esto fuera una columna, perdón, si esto fuera un elemento simplemente apoyado con una carga P, usted sabe que el diagrama de momento de una losa simplemente o de una viga simplemente apoyada con carga vertical hacia arriba le va a producir un diagrama de momento como este, ¿no? Cuyo valor máximo es PL cuartos. Y ese es un empuje contrario al de la acción de las cargas. Entonces esto se hace con cables de la misma naturaleza que estamos utilizando. Nosotros podemos perforar. Esto se puede anclar por acá o se puede colocar algún elemento aquí fijado a la estructura para a partir de ahí hacer reaccionar los cables. Eso se puede ser una especie de elemento metálico contra el cual vamos a hacer reaccionar los cables. Lo importante es poder transferir aquí ese empuje. Y ese empuje lo que va a hacer es deformar la estructura contraria a la acción de las cargas. Entonces eso permite rehabilitar algún problema estructural que haya o reforzar la estructura si hay que incrementarle la capacidad. Y esto se le llama postensado externo. Al final de cuentas, el comportamiento de esa estructura que nosotros estamos viendo allí no es diferente a los problemitas esos de estructura que nosotros veíamos en los cursos de estructura 1 o estructura 2, que usted tiene su viga con carga y tiene una cercha, pues. Es exactamente el mismo comportamiento. La única diferencia es que ahora usted conoce de antemano cuál es esta fuerza porque es la fuerza del cable. Pero en cuanto a incremento de rigidez y capacidad, el comportamiento es exactamente el mismo. Y usted ha hecho este tipo de problemas muchas veces en sus análisis. Lo que tiene es un elemento de flexión en conjunto con elementos de cercha. Este es un problema
bastante recurrente en los libros de estructura. Lo único que los profesores no le dicen qué caso sucede eso, ¿no? Pero esto es lo mismo que el tener un postensado externo. El mismo tipo de comportamiento. Lo que estamos haciendo es incrementar la rigidez vertical e incrementar también la capacidad de carga del elemento. Entonces eso está aquí. Eso es lo que aquí aparece como external postensioning, postensado externo. Los cables quedan vistos. ¿Sí? Los cables quedan vistos. Toda esta estructura queda vista, así que ahí todavía hay menos protección. Con más razón hay que darle un adecuado mantenimiento a esto, porque ahí no hay el concreto rodeando a la estructura, protegiéndola. Y eso es todo, ahí cierra el capítulo ese. El otro capítulo donde se toca los aspectos de hormigón preforzado, déjame ir al inicio, el capítulo que habla de prefabricación. Aquí, el capítulo 17, Precast Concrete. O concreto prefabricado. Como he mencionado otras veces, en la prefabricación se utiliza principalmente el concreto pretensado. Entonces aquí se habla de los aspectos referidos para los elementos prefabricados, los momentos de diseño, la integridad estructural, eso porque estos elementos son construidos en un taller, en una planta o una fábrica, y son transportados, así como ustedes veían cuando se transportaban las vigas de la línea del metro, del tramo elevado, el viaducto. Eso, hay una planta por acá cerca del Centenario, del puente Centenario, en donde se fabricaban continuamente esas vigas y se transportaban al sitio y se instalaban. La integridad estructural es fundamental en esos casos. A veces las cargas de transporte y manejo de esos elementos suelen ser en ocasiones más críticas que las mismas cargas de funcionamiento. Entonces, la condición de transporte es una condición de diseño también. Y hay una nomenclatura de los sentidos longitudinales, transversales, etcétera, para lo que ellos están mencionando aquí. La conexión, lo que le dirían, los diseños de los apoyos son fundamentales. Los apoyos donde van a descansar esos elementos importantes. Las consideraciones de diseño, aquí están. Este es el elemento prefabricado, este sería el soporte, y aquí es donde él va a descansar. Generalmente se instalan elementos elastoméricos que permiten deformaciones para evitar la concentración de esfuerzo y mejorar el comportamiento en esa zona. Así que hay consideraciones al respecto. Evaluación de resistencia para la construcción de elementos prefabricados, etc. Es un capítulo corto, es eso nada más, pero es complementario, tiene solamente 10 secciones cortitas, o sea, la 16.8, la 9, la 10 son secciones cortitas, un archivo, un capítulo que tiene apenas un par de páginas, creo que no tiene ni 10 páginas, es bien cortito. Aquí está. Quiero complementar lo que hemos dicho en clase. Los capítulos 16 y el capítulo 18 de la ACI tocan todos estos aspectos. Así que bueno, yo les he querido transmitir en todas estas clases que le hemos dedicado al concreto preforzado, las consideraciones de diseño, los aspectos constructivos y un ejemplo, ¿no?, que desarrollamos para que usted lo tenga de referencia. Tome este ejemplo como guía, adecúelo, por supuesto, al caso de su losa, que es una losa en Panamá,
Entonces ahí van a ver las variantes de carga importante, de espesor de losas, de perfiles, etcétera, que van a hacer que su diseño sea diferente en cuantía de refuerzo, en cuantía de cables y demás, pero los pasos son similares a los que tienen el ejemplo desarrollado. Así que bueno, yo aquí cierro el tema de hormigón preforzado. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto me levanta la mano y le atendemos. Jennifer, le escucho. Sí, profe, solo para aclarar, en la parte del acero de refuerzo inferior, que mencionó que serían 4 barras número 4, ahí, por ejemplo, en nuestro proyecto se podría utilizar lo que es el acero mínimo. Puede utilizar acero mínimo, aunque con 4 barras número 4 le va a funcionar bien. 4 barras número 4 es lo que yo siempre pongo. Entre 4 y 6 barras, dependiendo si el ancho tributario es muy grande. Listo, Porque profe. recuerde que ese acero está en compresión. Recuerde que ese acero sobre las columnas, el acero inferior está en compresión. Entonces ahí no aplica acero mínimo, porque el acero mínimo lo utilizamos para tensión. Este sería un acero en compresión que lo estamos instalando para propósitos constructivos. ¿Se comprende, Jennifer? Sí, profe, gracias. ¿Cómo no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Richard Carrión, le escuchamos. Sí, profe, yo tengo una consulta acerca del ejemplo. En el punto 11 de la distribución de los cables, ahí mencionan una parte que los cables en la dirección perpendicular se colocan en una banda angosta e inmediatamente adyacentes a las columnas. Esa parte ahí, ¿cómo sería? Bueno, déjame mostrarlo nuevamente. Creo que ya ves. Vamos a abrirlo otra vez. Sí, yo estoy considerando que realmente lo que hemos diseñado es una banda de cables. Una banda de cables. Ahora, los criterios para diseñar cables en banda y cables uniformes son exactamente los mismos. La única diferencia es que yo en el sentido transversal o en la otra dirección diseñaría este ancho tributario, digamos, para este marco. Y los cables los voy a colocar, en ese sentido los voy a instalar uniformemente distribuidos. No en forma de banda como lo he hecho acá, sino que lo vamos a abrir, lo vamos a colocar uniformemente distribuidos, no en forma concentrada de banda como este, ¿no? Eso sería lo que ahí tratan de indicar. Es más, yo creo que lo que tratan de decir es que ellos diseñaron fue los cables espaciados y en el otro sentido lo van a colocar en forma de banda angosta, ¿no? ¿Sí? Pero la decisión, como he señalado otras veces, de en qué sentido van los cables o las bandas, pues es potestad del propio diseñador estructural. En el proyecto creo que les mencioné cómo distribuiría yo. Aquí está. Sí, aquí está. Esta sería una distribución bastante buena de los cables en forma de bandas en el sentido de izquierda a derecha y de cables uniformes en el sentido norte-sur. No siempre es así. A veces tenemos bandas en el sentido norte-sur y cables uniformemente distribuidos en el sentido este-oeste. Eso va a depender de la planta de losa con la que estemos trabajando. La misma geometría nos va a indicar a nosotros cómo es mejor instalar la losa. Cuando yo veo esta espalda del muro, yo automáticamente digo, yo ahí voy a colocar cables uniformemente distribuidos que reaccionen contra eso. Y así alrededor de estos agujeros, de la misma manera, voy a instalar mis bandas en el otro sentido. Pero no toda losa es igual, ¿no? Hay losas inclusive bien irregulares, como esas de aquí del Soho, cuando las diseñamos hay losas, que hay áreas donde tenemos los cables en bandas en un sentido y en algunas zonas adyacentes a esas los hemos invertido. Entonces, por la geometría, hay geometrías que obligan a eso.
que no, cada caso es diferente, ¿no? Y hay que estudiarlo bien. Y no es siempre igual, ¿no? Es decir, dos ingenieros no piensan igual tampoco y alguien puede decir, no, yo voy aquí a colocar las bandas en el sentido norte-sur y no pasa nada. Quizás resulte un poquito menos eficiente, un poquito más costoso. Observo que yo también estoy aprovechando las bandas en el sentido donde están las luces un poco más largas también, ¿no? A mí me gusta también observar las luces. Si yo veo luces mayores en un sentido, ya tengo la tendencia a colocar cables de banda en ese sentido, pensando en la analogía de vigas y viguetas. Eso es un poco más eficiente. Pero no es... es decir, alguien más puede utilizar otro sentido y pues, lo único diferente va a ser quizás la efectividad y la economía en el diseño. Lo único. Bueno, ahí la experiencia, ¿no? Lastimosamente yo sí no le puedo transmitir experiencia, le puedo hablar, le puedo dar consejos, le puedo dar recomendaciones, pero usted tiene que desarrollar su propia experiencia, así como todo el mundo. Por eso en clases uno lo que termina apenas es, imagínense, en aproximadamente 30 sesiones, lo que uno puede ver, ¿no? Siempre he dicho, oigan, en clases, por más bueno que sea su profesor, usted no va a ver más del 15% de todo lo que significa el diseño, ¿no? Máximo 20% si tiene mucha suerte. El otro 80% usted tiene que ir a buscarlo allá afuera y desarrollarlo con su propia experiencia. La buena noticia es que con el 15 o 20% de lo que usted recibe en clase, usted puede o tiene las bases para estudiar y desarrollar e internalizar con su experiencia el 80% que le haga falta. Y que ese 80% no lo termina de descubrir nunca, nunca. Nunca, porque siempre las normas están cambiando, usted va desarrollando más experiencia, la tecnología va aumentando, va siendo cada vez más sofisticadas las cosas. Por eso es importante estar actualizado. Si es que, bueno, es parte de la realidad. Ok, ¿alguna otra pregunta? Perfecto, entonces, solamente a manera de introducción, porque ya estamos casi sobre los minutos finales. En la próxima clase vamos a ver como cierre del semestre el tema referido al diseño por torsión. Esto yo lo tengo de mis apuntes de Hormigón 1. Lo que hice fue extraer en forma de una lección número 11 y se las coloqué allí en el material de lecciones, allí en la sección, en el canal de lecciones de... que se les activan los micrófonos. Como les decía, en el canal de lecciones, en la sección de archivos, yo acabo de agregar ayer a las 15:29 una lección que aparece como lección número 11. Esa lección lo que hice fue extraer de mis apuntes de Hormigón 1 las consideraciones de diseño por torsión. No es una lección larga, es una lección más bien corta, donde están los principios para el diseño por torsión y aparece un ejemplo al final de cómo debe diseñarse y un problema, ¿no? Un problema para que usted practique de cómo combinar el diseño de flexión, cortante y torsión. Entonces, también allí es importante, y se los he colocado de manera complementaria, el archivo este que dice torsión de mecánica de cuerpos deformables 2. El tema de torsión es un tema complejo. Entonces, cuando yo dicto el curso de mecánica de cuerpos deformables 2,
que es uno de mis cursos favoritos. Aquí yo tengo el desarrollo de la teoría de torsión para secciones prismáticas no circulares y las vigas de concreto, que mayormente son vigas rectangulares, entran dentro de esas consideraciones de secciones no circulares. El problema de la torsión en secciones no circulares es que producen un fenómeno que se conoce como alabeo. Las secciones más eficientes para resistir la torsión son las secciones circulares o tubulares circulares, es decir, secciones que son huecas, tubos huecos. Pueden ser tubos sólidos, circulares o tubos huecos. Son los elementos más eficientes a la torsión porque no se alabean, no sufren de ese fenómeno de alabeo. Las secciones que son rectangulares, como esta, sufren una distorsión de la sección transversal, lo cual le resta efectividad a la hora de resistir la torsión. En una viga la forma más ineficiente de resistir carga es por medio de la torsión, pero a veces no queda de otra. Como si nos buscaran para diseñar el alero de una parada de buses, que alguien quiera hacerla de esta forma, con algún techo de esta manera. Y este elemento, la única forma de transferir carga de las que están aplicadas sobre esta losa es mediante torsión. Hay que saber diseñar por torsión, aunque lo ideal sería tratar de evitarla, porque el comportamiento es complejo debido a la inefectividad de las secciones para transferirla, pero es importante saberlo. Los principios teóricos están acá, en esta lección. Ojalá usted haya tenido un buen curso de mecánica de cuerpos deformables 2. Yo no se los dicté a ustedes porque me hubiera acordado, pero ahí paso desde lo más básico del fenómeno de alabeo, por qué ocurre en las secciones no circulares y por qué en las secciones circulares no pasa. Ahí las secciones planas sí permanecen planas. Acá ocurre una deformación en el sentido longitudinal, que es la que se conoce como alabeo. Le explico la teoría de Saint-Venant del año 1855, que todavía sigue siendo válida. Yo lo invito a que usted revise esto. Esto está bien desarrollado con pelos y señas, cómo se calculan los esfuerzos de torsión, la analogía de la membrana de Prandtl. Bueno, es un trabajo minucioso. Consideraciones para elementos rectangulares. Por ahí yo le mencioné de dónde vienen los valores esos que en las constantes torsionales se toma como esa sumatoria de x cubo, h, y, etcétera. Bueno, eso viene de aquí. El caso ideal es 3, cuando tenemos un elemento muy rectangular, es decir, con una dimensión, un ancho muy grande en comparación con su espesor, como si tuviéramos una placa o una platina, ¿no? Pero en las losas de concreto, que las dimensiones son un poco más comparables, es diferente. Aquí está como la próxima Saint-Venant. Secciones de acero. Bueno, esto está completo, el desarrollo de la teoría de torsión. Ahí hay 22 páginas. Yo lo invito a que usted lo estudie. Revíselo, no hay oportunidad para verlo. Lo que me voy a concentrar es acá en las consideraciones específicas para vigas de concreto. Así que a esto le vamos a dedicar 3 clases, una lección corta de apenas 10 lecciones, 10 páginas, donde la primera es esto, así que son 9. Menos de 9, porque la última es el problema de práctica. Así que bueno, vamos a quedar por hoy aquí. Retomamos entonces ya con tema nuevo en la próxima clase, y el ejercicio del final va a ser, o el tercer ejercicio que tenemos pendiente el día del examen final, va a ser sobre posttensado y torsión. Esos 2 temas en un solo ejercicio.
Bien, ¿alguna pregunta antes de irnos? De igual forma, si usted tiene consultas sobre su proyecto, por supuesto al principio de las clases y al final siempre abrimos un compás para que usted pueda aclarar. Así que por ese lado no se preocupe. Ok, llegamos hasta aquí el día de hoy. El miércoles nos vemos para el inicio del tema de torsión, al cual le vamos a dedicar las 3 clases que hagan falta. Y con eso cerraríamos el semestre, justo a tiempo, estamos bien calendarizados. Bueno, feliz tarde para todos. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.